Bienvenido al podcast Estado Civil Motero. Tu podcast donde la pasión por las motos nos descubre experiencias, anécdotas y aventuras sobre las dos ruedas. Arrancamos este programa y nos embarcamos en un emocionante viaje, trayendo nuestros micrófonos a moteros de todos los rincones del planeta. Así que ajusta tu casco y acompáñanos en este viaje. Prepárate para inspirarte y descubrir que, en el mundo de las motos, cada kilómetro es una experiencia única. Comienza Estado Civil Motero. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué hay, vampiro? Daniel Cruzado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras físicamente? Físicamente, pues no sé, los estudios centrales parece, ¿no? Casi te podría tocar. Parece que estuvieras al lado mío incluso. Sí, claro. Podemos intimar. No, lo que pasa es que como en las caravanas, cuando uno está en la cama de que no se puede, tiene que pasar por encima del otro, pues eso es lo que va a pasar. Si me entra una persona, me tiene que pasar por encima tuya. Sí, la verdad que sí. Y en el otro lado del micrófono, en el número 3, para ser más exacto, según mi grabadora, tenemos a Isa. ¿Qué tal, Isa? Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has venido por tu propia voluntad o te han tenido que engañar o sobornar? No, me dijo Dani, hemos quedado a las 9:30 porque también van a estar Sonia y Dani y demás. Y digo, bueno, pues vamos ahí, pero vamos, que a mí... Tú sabes que a mí no me gusta hablar por aquí. Bueno, pues ya que no te gusta hablar por aquí, ¿quiénes son Sonia y Dani? Sonia y Dani es una pareja que conocimos yo creo que fue en Francia. En Francia fue, sí, ¿no? En Francia, sí. En un camping que coincidimos. En Francia. Sí. Y estaba, pues, lo vimos en la recepción y empezamos a hablar y ella es alemana y nosotros íbamos con un chaval que era alemán también y bueno, y allí, pues por la noche, pues, estuvimos de tertulia. Volviendo al principio, Daniel, ¿es cierto todo lo que ha dicho tu señora esposa? Sí, nos conocimos en un camping, el Camping Ciam, y allí lo típico entre moteros. Nos escuchamos, hablando español, pues vamos a charlar de moto y demás. Y vi que era una historia bastante interesante la que me iba contando Dani. En Sonia también pillé alguna cosa cuando hablaba en castellano, en alemán no cogía nada. Pero tampoco quise averiguar en exceso de ellos, ¿vale? Porque las pinceladas que me dieron, digo, esto es para podcast. Y digo, tengo que hablar después con ellos, tengo que coger y eso, para coger y grabar con Bumpy y que nos sorprendan a los dos. Sí, efectivamente. Yo vi llegar ahí unas Africa Queen, una Isa, que entonces no sabía que llamaba Isa, con muchas dificultades para bajar de la moto por la cantidad de bultos que llevaban colgando por toda la moto. Y luego, montando las tiendas, pues nos vimos, hablamos y dijimos, bueno, pues luego nos juntamos y nos podemos charlar un poco del mundillo. Y así fue. ¿Y quién empieza con esto de la moto? ¿Empiezas tú, Daniel, o empieza Sonia? Bueno, no sé, yo empecé con 14 años, creo que le quité el ciclomotor a mi hermano. Y luego, poquito a poco, pues tuve escalada de cilindrada. Y bueno, en mi familia no hay ninguna tradición motera. Mi hermano era mayor que yo. Siendo adolescente, pues a él le gustaba la moto, compraba revistas y yo me las empapaba. Y realmente, pues ya poco a poco me fui envenenando y ininterrumpidamente he ido en moto desde entonces. Y Sonia tiene su propia historia, muy interesante también.
Bueno, pues yo conocí a Dani ya marchando en moto, no es que alguno de los dos o había alguien primero, no, simplemente nos conocimos ya en moto, eh, exactamente yendo al Faro, a una concentración que hay en Portugal muy famosa. Y compartimos fue nuestro primer viaje en común, digamos, y a partir de ahí pues ya iniciamos muchos más viajes en común, como Francia directamente, y todo esto ya fue hace, ¿cuántos años, Dani? 11. Ya 10, Ya 11 estamos 11 años, años 11 ya. juntos y Juntos, viajando sí. siempre que se pueda en moto a todas partes. Yo te dije que eran viajeros. Bueno, yo me inicié realmente, mi afición fue por mi hermano, porque mi hermano vive en Alemania y venía a España a visitarnos y siempre se iba a la concentración de Faro. Y yo le dije, ay, hermano, ¿puedo irme contigo que quiero verlo? Y me decía que no, que no podía ir con él, que tenía la moto muy cargada y que no cabía. Y a raíz de eso, digo, me caches en la mar, ¿será posible que no voy a ver yo esa concentración en moto? Como yo, lo primero que tenía era el carnet de la moto, lo primero que me saqué, pero nunca llevaba realmente una moto grande. Y pensé, digo, pues ahora es el momento, digo, que yo voy a ir a Faro, sí o sí. Y me compré una Honda Hornet 600 y con eso me fui a Faro, con mi hermano y la gente que venía de Alemania. Y eso fue mi primer gran viaje como novatilla, pues ya hace bastante tiempo, la verdad. Para los que no sepan más o menos, porque hay veces que nos escuchan desde el otro lado del charco, ¿qué distancia es la que hay desde vuestra casa hasta la concentración de Faro? Pues mira, lo voy a calcular ahora. Pues sí, 900 kilómetros yendo por carreteras principales, que no fuimos por las principales, o sea, sí que serían 1000 kilómetros, claramente. Que a todo esto hay que sumar que no son 900 kilómetros del tirón, hay que parar, repostar, comer, etcétera. Pues... Sí, claro, se hicieron en el día, pero sí, sí. Por la parte de Sonia hay que quitarse el sombrero porque ir con una Hornet desde... Bueno, o sea, toda esta kilometrada con todo lo que conlleva no es moco de pavo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que como novata, pero como yo tenía ese gusto y necesitaba vivir esa experiencia, por mi misma piel, pues yo aguanté eso, vamos, como si nada. No sé, es como si algo quieres, lo superas, no hay dolor. No, ni el calor, ni los kilómetros, ni nada. Se supera, vamos, con muchas ganas lo hice, la verdad. ¿Fue este tu primer gran viaje? Eso fue mi primer gran viaje y de hecho en novata, y la moto la tenía 3 meses. Tenía el carnet hace muchos años, pero no lo llegué a usar del todo bien, porque claro, bueno, pues la vida, la vida es lo que se conlleva, pues que uno se casa, trabaja, tiene hijos, y hasta que los hijos no son mayores, pues realmente no puedes disfrutar de esta afición. Y ha sido en ese momento cuando pensé, digo, ahora es el momento, digo, a por la Hornet, y el primer gran viaje fue a Faro. ¿Y tú, Daniel? Y yo, bueno, yo empecé, como te digo, desde los 14 años
Realmente mi afición viene de Marruecos, porque yo nací en Marruecos, entonces era pues protectorado francés ahí en Casablanca, y por las calles yo veía las Honda 750 Ford, las Kawasaki tricilíndricas de 2 tiempos, y se me iban los ojos de niño, de muy pequeño. Yo vine a España con 10 años. Y luego, como he comentado antes, con revistas, me aficioné, mi hermano compró un ciclomotor, yo se lo quitaba, lo usaba más que él, hasta que conseguí tener una Montesa, pero no de 125. Y con esa empecé a hacer viajes. Me iba a Francia, que tengo amigos, familia allí, y bueno, por España. He estado viajando, aprovechando de mi hermano, que tenía más recursos. Luego ya se compró una Yamaha, una XS400, hablo de años 80 y pico, y se la compró nueva. Él no tenía carnet todavía, y la cogí yo. Y me fui, hice un viaje de 7.000 kilómetros sin que lo supiera, porque él se ausentó y me fui un mes con un amigo por media Europa y volvimos. Cogí un cabreo, evidentemente, pero ahí el gusanillo ya de viajar fuera me enganchó hasta ahora. Sí. Y así fue como nos conocimos, con los viajes, por los Arpes, que hablando de todo, también, día antes de conocerlo a él, pues nos encontramos con el amigo Sorrentino. ¿Quién me iba a decir a mí que conocería a Sorrentino en los Alpes, nada menos? ¿Y cómo fue eso? A ver, cuéntame cómo fue que te encontraste a un oyente precisamente del podcast de Estado Civil Motero en esos lares. Pues íbamos con Peter, que a Peter lo conocimos en Suiza. Este chico es alemán. Y no teníamos dónde dormir, buscando camping y demás. Nos pedían un mínimo de 3 días en unos pocos que estuve mirando. Y él nos indicó un camping a dónde ir. Bueno, nos fuimos a ese camping y llegó él allí. Él iba camino de Verdún, nosotros también. Me enseñó la ruta, yo vi la ruta de él, le enseñé la ruta que llevaba yo, le gustó. ¿Me puede ir con vosotros? Vámonos. Adelante con nosotros. Y resulta que en uno de los puertos nos separamos, que él quería hacer fotos y demás. Nos vemos arriba. Y esperándolo a él, estábamos allí parados en un escampadillo. Y vamos a ponernos a comer y demás. Y escuchamos a gente hablando en español. Saludamos sin saber. Ah, pues mira, soy de Isla Mayor, que pito, que flauta. ¿Tú no conocerás al Vampi? Digo, pues sí. Digo, claro que conozco al Vampi. Yo estoy en el podcast, yo soy Daniel Cruzado. No me digas que tú eres Daniel Cruzado. Digo, sí. Se pone, pues yo soy el Sorrentino. Claro, con gorra, con las gafas de sol, pues no lo conocía. Es que suele pasar desapercibido entre la muchedumbre. Además, intenta ir de incógnito para que la gente no lo conozca. Pues así fue como nos conocimos. Vamos. Además, en un país que fuera de aquí de España, en Suiza, y iba con su mujer y su Para su Dani hija. y Sonia, vivimos a 80 kilómetros aproximadamente. Y daros cuenta dónde nos fuimos a conocer. En Suiza. Ya ves, qué gracia. Bueno, al menos tú no dijiste que tenías un podcast de moto. Bueno, sí, eso... ya. Porque te puede haber pasado perfectamente lo que le pasa, lo que suele decir Antonio, ¿no? Así que tú tienes un canal de YouTube y yo tengo un podcast de moto. Yo te voy a decir que yo tengo un podcast de motos. Estelvio, digo yo que aquello estará lleno de gente, ¿no? Aquello sí. Allí hay mucha gente. Nosotros lo que pasa es que cuando nosotros subimos al Esterbio, nosotros paramos justo antes de llegar al Esterbio, donde hicimos noche, en un pueblo que se llama Solda, con idea de salir muy temprano. Nosotros hicimos cumbre en el Esterbio, todavía no habían abierto ni las tiendas. Ya a partir de que nosotros llegamos, empezaron a llegar motos y motos y motos y motos. Ya era un no parar. Es donde más motos hemos visto de, digamos, juntas que pasando las curvas y demás, allí en el Esterbio. ¿Matrículas españolas? Había. Allí, mientras nosotros estuvimos en el Esterbio,
Yo hablé con... yo hablé ¿Sí? con 4. ¿Ah, sí? Yo hablé con 4. Con 4 españoles allí que iban en moto. ¿Tú hablaste con alguien, Isa? Hombre, a mí me escucharon porque es que cuando llego arriba me dice Dani, bueno, Isa, ¿qué te ha parecido este puerto? Entonces, claro, yo venía de 2 días antes que había estado en un puerto que no sé cómo se llama. ¿Cómo ¿Italiano? se llama? ¿Al pie de la montaña? Sí, y era italiano. Sí. Está cerca de Trento. El puerto de Mannheim es peor que el Stelvio. Hombre, mucho más estrecho, con los tornantes con mucha más inclinación. Muchísimo. Es un poquito malaje. Vamos, yo subí cuando llegué arriba, la adrenalina no vea. Sin embargo, el Stelvio muy bien, ¿no? Pero lo vi más... más suave en comparación con el otro. Sí. O será también que íbamos más temprano, porque eso sí que lo teníamos en cuenta, de ir temprano, porque así no te encuentras tantos coches, tantas motos, además no estaban ni los fotógrafos, así que fíjate si íbamos temprano. Fuiste de incógnito, ¿no? Como fue Sorrentino. Sí, poco más o menos. Daniela y Sonia, ¿y vosotros cómo veis el Stelvio? A ver, el Stelvio ya estuvimos hace unos años, quisimos repetir, y efectivamente muchas motos, bastante tráfico, y arriba sí el merchandising ha aumentado bastante. Bueno, ahí está. Y hicimos pues las 2 caras, obviamente. No sé, yo la primera vez vi más autobuses, más longboards que iban bajando a unas tablas, ¿no? Esta vez no, he visto motos, coches y algún autocar, sí. A ver, yo creo que hay que hacerlo. Es muy turístico, pero hay que verlo, es impresionante. Hay otros puertos también más bonitos, si acaso, tal, pero el Stelvio es obligatorio. Sí. Recuérdame qué moto llevabais vosotros. Es que es una larga historia. Yo creo que Dani sabe algo de ese viaje un poco, entre comillas, gafado. Yo sé un poquito del tema. A ver, un segundito, un poquito, Dani. ¿no? Sí, yo sé un poquito del tema. Es que eso fue de lo que hablamos allí cuando estábamos en el camping. Y es que empezó el viaje con un traspié. Mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión. Claro, empezó el viaje de Dani con un pequeño traspié y a partir de ahí hubo unos pequeños cambios en el viaje. Dani. Claro, hubo que tomar unas decisiones. Vale, yo inicié el viaje con la Versys 1000 que tengo, Sonia con la Tracer y antes de llegar a Barcelona se me sobrecalentó el motor. Salió ya un testigo en rojo de parar inmediatamente, cosa que hice, llamé a la grúa y bueno, se llevó la moto hacia Valencia, que es donde vivimos, y yo volví a casa también con un coche de alquiler que me puso el asistente de carretera. Pero claro, digo, a Sonia no la cubría porque es otra moto, no es pasajera mía, es otro vehículo. Yo le dije, mira, continúa hacia el sur de Francia, que tenemos ahí un amigo, y yo llego a casa y cojo otra moto. Y así lo hicimos. Entonces yo llegué a casa y tengo también una Yamaha Bulldog, que hay muy poquitas, pero no la tenía revisada. Me puse a cambiarle el aceite de madrugada, bueno, a las 2 de la mañana, ponerle rajes para el baúl y demás. Y ya con mucho cansancio, estrés, cojo el baúl de la Kawasaki y lo coloco directamente en la Bulldog, ya que los anclajes son iguales, y digo, ya está la maleta hecha. Y me fui pues por la mañana a Francia a reunirme con Sonia. Una vez allí voy a abrir mi maleta, el baúl con la ropa y tal, y la llave no la llevaba encima. Oh, yeah. Los olvidos del estrés, claro, porque la llave de ese baúl es la llave de contacto de la Kawasaki, que venía del juego de maletas. Y
Yo, claro, la llave de la Kawasaki no me la llevé. Así que, viendo todas las opciones, al final, alguna ventaja tiene que el tener hijos, pues mi hija cogió el coche y me acercó la llave a Francia. Se hizo 550 kilómetros, me trajo la llave y se volvió a casa. Y gracias a eso pudimos continuar. Aparte, el neumático no me iba a aguantar el viaje, tuvimos que buscar una tienda, claro, agosto, el lunes en Francia cierran todo, conseguí un neumático pero sin taller. Ya buscando por Perpiñán un taller, encontré uno y me lo montó rápidamente y seguimos el viaje. O sea, digamos que yo creo que es la parte que conocen Dani e Isa. Ha habido más contratiempos después. Es que un detalle, Vampi. Nosotros nos lo encontramos porque íbamos en direcciones opuestas. Sí. Nosotros nos lo encontramos ya cuando íbamos saliendo de los Alpes y ellos iban entrando. ¿Vale? Por eso nosotros nos quedamos en el inicio del viaje de ellos de los Alpes. Ya a partir de ahí ellos siguieron su viaje, nosotros pasamos por las gargantas de Dailui, las gargantas de Verdún y el retorno a casa. Y ellos todavía estaban empezando. El inicio. Estaban entrando. Sí. Pero antes nos has contado de que la historia te continúa, ¿no? Continúa, vale. Entonces, ya continuamos el viaje por Francia, donde conocimos a Dani e Isa, y luego continuamos, entramos a Italia, cerca del lago de Como y tal. Y de ahí ya pasamos a Suiza. Y ya cerca elegimos un camping, y porque íbamos de camping con todos los bártulos puestos. Cerca del Furka-Pass, el Grimsel, encontramos un camping, decimos aquí haremos 2 noches, así vemos la zona. Y así fue, pero el día de la excursión, digamos, de hacer los puertos, voy a arrancar la Bulldog y no arrancó. Ya motocarga, cascos puestos y tal. Pues digo, no puede ser. Pero no era problema de batería, la empujamos, nos ayudaron unos alemanes, un inglés, y al final, menos mal que había... Bueno, en ese momento decidimos abandonar mi moto del camping y nos fuimos los dos a hacer los puertos en la Tracer de Sonia. Hicimos esos puertos más cercanos. Y a la vuelta, la moto seguía igual, obviamente, pero encontramos en el camping, había un alemán que iba con una Volkswagen, una no sé si era T1 o T2, o sea, antiquísima, y era mecánico. Digo, pues mira, nos echó, vamos, una mano diagnosticando todo, llegamos a la conclusión de que era la bomba de gasolina y intentamos arreglarla, fue imposible y había que cambiarla. Entonces pusimos a buscar concesionarios Yamaha por la zona. Encontramos uno que tuviera esa bomba de una moto que ya tiene 20 años. Pues a 150 kilómetros, que son Suiza, son 3 horas de viaje por las limitaciones de velocidad que hay allí, la cantidad de radares. Sí. Y costó un pastón esa bomba, pero bueno, la conseguimos, volvimos, eso sí, vimos una región de Suiza que no teníamos intención de visitar y resultó ser muy, muy bonita, ¿verdad? Volvimos al camping y ese mecánico ya se había marchado y digo, bueno, pues intento yo instalar esa bomba. Y en ese momento entran motos que llegaban todos cargados, que llegaban en ese momento, motos de franceses, y uno me ve, me dice, ¿tienes problema? Digo, pues instalar la bomba. Dice, me quito el casco y te ayudo. Y digo, vaya. Y mira por dónde, entre los dos conseguimos arreglar la moto, arrancó la primera y ya
salió el arco iris, y no es una metáfora, salió el arco iris, porque allí llovía un montón todas las tardes y pudimos continuar el viaje. Luego hay más contratiempos, pero ya no mecánicos, pero ya los cuento un poco más adelante. ¿Crees que la culpa es de la moto, de la falta de uso, de que la mecánica de la moto? Porque, a ver, Yamaha MT Bulldog 1100, si mal no recuerdo, ¿no? Motor bicilíndrico. Exacto. Sí, es un motor custom. No me gustan las custom, pero esa moto no es custom, pero lleva motor custom y me encanta el motor. A ver, la moto la compré yo muy barata, la he utilizado poco y bueno, es una avería, parece ser bastante conocida ya no en la Bulldog, sino en ese motor, que es el que utiliza también la Dragstar, ¿no? Pero claro, pues ya la moto tenía 70.000 kilómetros y decidió allí darnos un poquito de interés al viaje. Bueno, pero hubiera sido que te hubiese dejado tirado en medio de Marruecos, por poner un ejemplo. Al fin y al cabo, por culpa de o gracias a, yo pienso de que te hace vivir el viaje y vivir la anécdota de otra manera, ¿no? Porque mira por dónde conociste a este mecánico con la T1 y luego otra persona que pasaba por ahí, pues te echó una mano. Sí, la verdad se portaron muy bien todos. Luego continuamos el viaje y de Suiza volvimos a pasar a Italia, todo bien, muy bueno, con las lluvias de todas las tardes. Y ya 2 días de finalizar el viaje, bueno, ahí ya justo antes cogimos por internet el regreso, unos billetes de barco para embarcar de Génova a Barcelona. Queríamos hacerlo a la ida también, pero no quedaban plazas. Entonces, a la ida sí que conseguimos, y como Sonia también iba más justa de tiempo, de vacaciones, pues nos ahorraba ahí bastante tiempo. Y bueno, ahí yo me cambio la ropa, todo, guardo la ropa en el baúl, lo cierro, lo guardo en la moto y voy a arrancar. ¿Y dónde están las llaves de la moto? En el baúl. Dentro del baúl, en el bolsillo del pantalón. Y digo, no, otra vez no. Menos mal que tenía una copia de Sheila de contacto de la moto. Y digo, pues mira, no voy a reventar la cerradura, que es la de contacto de la Versys y tal. Digo, vamos al Decathlon, me compro un pantalón, una camiseta, un saco de dormir y tal. Y continuamos el viaje. Y no solo estaban las llaves en el baúl, también estaba mi riñonera con los papeles, con el dinero, todo, para darle más interés a este novato que lleva ya 30 años viajando. Llegamos al puerto de Génova y no me querían dejar pasar porque no tenía DNI ni pasaporte. Le enseño una foto del móvil, me dice que no, que eso no lo pueden aceptar. Y un consejo a todos. Digo, a ver, ¿y en carnet de conducir? Y digo, digital, pero no es una foto. Y le saco la app de mi DGT y ahí está el carnet de conducir. Digo, esto no es una foto, es un documento digital, oficial, certificado. Y llamó al barco, pidió autorización, se la concedieron y pude embarcar. Así que la app de mi DGT, en este caso, me ha salvado de hacerme otros 900 kilómetros por carretera de Génova a Barcelona y luego continuar a Valencia, claro. Todos problemas, pero todo se han resuelto sobre la marcha. Sí, ¿no? Sí, al final, yo creo que todo al final es un poco el ingenio de buscar la solución en el problema. Pero fíjate tú cómo son las cosas que nuestro amigo Alex Lupo,
que tiene una R1200 GS con Kireless, que no tiene llave física. O sea, tiene llave física, pero por contacto. Y casualmente perdió la llave, con lo cual la moto cuando se paró fue cuando no volvió a arrancar más. Y ahí no valía que la moto estuviera en el top case o... No, ahí fue que no tuvimos moto. La ventaja de la Bulldog es que tenías que tener la llave física para arrancarla. Si no, ni por eso. Sí. Por eso digo que hay veces en las que ni la tecnología es tan buena, ni lo obsoleto es tan malo. Porque mira por dónde, gracias a mi DGT, como tú mismo has dicho, de tener la aplicación en el móvil, que siempre lo llevabas encima. Ese sí que es indispensable, el móvil. Bueno, y evidentemente la cartera, el DNI... Todo eso se puede perder, pero el móvil no se puede perder. Pero hoy con el móvil podemos llegar hasta pagar. Hoy por hoy... Sí, claro, yo pagaba la gasolina, pagaba la comida, el camping, todo con el móvil, sí. Comprar billetes de barco. Ojo, que también te puede pasar que te quedes sin batería en el móvil y los cables y el cargador estén dentro de la maleta, que a mí me pasa, yo los guardo dentro de la maleta. Sí, pero hay mucha gente no, con yo los no. cargadores Yo en la encima que te lo puede Sí. dejar. En la bolsa sobre depósito tengo un power bank y aparte una conexión, claro, a la toma de mechero. Entonces, la reflexión de todo esto es, queridos oyentes, no os olvidéis las llaves dentro del top case, y en un top case que se puede cerrar sin llave, muy importante. Exacto. Y las llaves de repuesto, eso es una cosa que yo he dicho muchas veces, en muchos episodios antiguamente, de tener una llave de repuesto, llevarla tu pasajero o tu acompañante, o escondida en la moto. Hay incluso quien la esconde en el casco. Uh-huh. En este caso, y es que no tenía llave de repuesto, porque la llave de repuesto la tenía la grúa que se llevó la Kawasaki. Entonces, viajé con la llave de repuesto para el baúl. Y la de la moto sí que tenía 2 llaves de la Yamaha. Menos mal. Bueno, aparte de este viaje, yo sé que tanto Dani como Sonia han hecho algún otro. Ahí me comentó Dani de Senegal, Sonia comentó también de Marruecos, y son viajes que creo que también tienen un punto bastante interesante, ¿sabes? Sonia decía que teníamos que ir sí o sí a Marruecos con la moto y hacernos el viaje a Marruecos. Sí. Y de Dani, ahí sí que no quise averiguar más nada de lo de Senegal, digo, ya nos contará él. Sí, a ver, a Marruecos hay que ir, o sea, sí o sí. Especialmente si no tienes mucha simpatía por Marruecos, porque vas a volver con otro concepto del país, de la gente, de las costumbres, y precisamente a personas que son reacias a bajar, pues lo aconsejo 100%. Y hay que ir en moto. Que ahora contará Sonia la primera vez que fue a Marruecos, fue conmigo, fuimos en avión a Marrakech y bueno, no le encantó. Pues nada, el tema, el viaje a Marruecos fue bastante interesante porque fue por primera vez que quisimos llevar a personas, a gente que quisiera viajar con nosotros a Marruecos. Entonces también pasaron algunas cosas bastante interesantes, como ya habéis conocido. Me ha gustado la idea esa de que quería ir a Marruecos, pero con gente para ir acompañada. Y además lo que ha dicho él es verdad, de que hay que ir a Marruecos, por ejemplo, sin querer ir. Porque a mí me pasaba cuando fuimos cuando cogimos el ferry para ir a Tánger. Sí, pero espera.
Vamos a ponerlo en contexto. Nosotros para ir a los Alpes... Sí, pero espérate. Sí, pero nosotros para ir a los Alpes... Vale. Ya está. Hombre, vamos a ver. Ahora que quiero hablar, Avanti, por favor, avanti. Avanti. No, que lo que ha dicho él de lo de Marruecos. Yo hace muchos años, el año de la pandemia, cuando Dani, íbamos ahí con los niños y demás, y fue lo de la pandemia que se anuló todo, ¿no? Yo estaba reacia, además yo me alegré de que fuera la pandemia para no ir a Marruecos. Y lo que está diciendo él de que tienes que ir, aunque no quieras, que no te guste, pues que vaya. Y en la experiencia mía en Tánger, en el pueblo exquisito al lado de Tánger, a mí me gustó bastante. Porque yo iba con una percepción que no era lo que yo sentí cuando yo estuve allí, ¿sabes? Y fue un día. Tú ibas con una idea preconcebida de aquello. A mí me impactó, cuando yo llegué, el ver un crío de 8 o 9 años de gorrilla. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, le di la vuelta a todo eso. Es la cultura de aquí, es lo que se vive aquí. Yo no puedo cambiar eso, ¿sabes? Y yo, además se lo he dicho a Dani, que yo quiero ir a Marruecos, porque me llama el ir más tiempo para allá. Y bueno, lo que decía Dani era de que nosotros fuimos a Algeciras, cogimos el barco, el ferry a Tánger, y después en Tánger cogimos el barco grande para ir a Génova. Ese fue nuestra ruta para empezar en Italia, para ir a los Alpes. Pues la verdad que desde aquí, desde Sevilla, Cádiz, Málaga, merece la pena coger barco. ¿Sabes? ¿Desde Sevilla has dicho? Sí, vamos a ver. Estamos hablando de la zona para bajar a Tánger a coger barco. Pasando por Sevilla. Es que por Sevilla hay que pasar sí o sí. Nosotros desde aquí, desde la parte esta del sur, merece la pena. Porque tardas 3 días en llegar por vía rápida más o menos a Génova. En barco vas a tardar 2 días de camino. Nosotros tardamos 3 porque salimos un día antes, porque no me fiaba de lo que es la operación Paso del Estrecho. Uh-huh. Entonces nos fuimos el día antes. Pero si no, tardas 2 días en llegar a Génova con el barco. Y los neumáticos vienen bastante bien. Y eso que desde Verdún hasta llegar aquí a Huelva fue todo autovía. De la otra manera te toca 3 días de autovía para allá y 3 días de autovía de vuelta para atrás. Con lo entretenido y divertido que es coger autovía. Sí. Cargado. Sí. Cargado. Que no es y la calor. Y la calor, que nosotros teníamos que parar cada 20 minutos, media hora, mojarnos entero y montarnos otra vez en la moto. Para en el próximo... Además, lo que me ha gustado más de Francia es el peaje. Porque después... me ha gustado mucho Francia, las áreas de descanso, que te podías refrescar. Hombre, es que si coges en Francia por los pueblecitos, que tienes que ir a 30, 50, a 30 y pico de grados, es que tardas 2 días en llegar a Barcelona, vamos, lo que es la costa azul francesa por eso carretera, lo que es nacional y demás, es la muerte a pellizco. En verano. Sonia, nos estabas hablando de tu experiencia en Marruecos. Sí. La verdad es que fue un viaje muy bonito, con mucha ilusión lo preparó también Daniel, todo el trayecto, lo que íbamos a visitar, la ruta que íbamos a hacer, los hoteles hasta incluso, que eso normalmente no lo miramos con antelación, no reservamos porque no
no sabemos nunca hasta dónde vamos a poder llegar cuando vamos él y yo. Pero ya llevando gente, pues intentamos pues tener una previsión, ¿no? de paradas, de hoteles, de trayecto, de kilómetros, el barco, el horario de barco, vamos, una preparación tremenda, toda la documentación de todo el mundo, de carnet de conducir, pasaporte, que todo estuviera en orden. Bueno, se requería una preparación bastante buena. Y por fin comenzamos el viaje. Siempre elegimos, la mejor fecha es en abril, Semana Santa, una semana antes, una semana después, más o menos por esas fechas. Y fue es un tiempo perfecto para nosotros, para nuestro parecer. Bueno, igual hay personas que también eligen otras fechas que también son buenas, pero bueno, nosotros elegimos abril. Y comenzamos el viaje a Almería, porque la previsión era coger el barco en Almería. Y ¿qué ocurrió? Pues que en primer lugar hizo muy, muy mal tiempo. Llevábamos a 8 personas más detrás. Hizo muy mal tiempo, hizo muchísimo viento en Almería, que de esto me acuerdo yo bastante, porque casi me tira de la moto. Pero conseguimos llegar al puerto, los barcos pues no salían. Con este tiempo tan malo, pues los barcos no salían. Y encima nos dimos cuenta en el puerto de Almería que Daniel no llevaba su pasaporte. Así es que tuvimos que empezar otra vez. Dado el mal tiempo que hacía, pues yo propuse coger un hotel ahí mismo en Almería. Y Dani le daba tiempo pues de volver a casa y volver a venir, y ya mirábamos al día siguiente algún barco, porque de todas formas no iban a salir y demás. Entonces eso es lo que hicimos, cogimos algún barco, un hotel en Almería, pero habían 2 personas del grupo pues que no estaban de acuerdo con esa decisión y quisieron esperarse en el puerto. Hizo un mal tiempo impresionante y yo pensé, digo, madre mía, o sea que no voy a quedarme en el puerto esperando que con suerte salga un barco. No, yo prefiero ir a un hotel, vamos a cenar tranquilamente, reposamos y ya veremos, mañana será otro día. Y bueno, pues estas 2 personas decidieron esperar en el puerto y tuvieron pues un barco a la 1 de la mañana o algo así de madrugada, que se ve que estaba más calmado el agua, y ya cruzaron a Marruecos. Pero justamente esas 2 personas era su primer viaje a Marruecos y no sabían nada de este país, ni dónde tenían que ir, ni nada de nada. Entonces no entendíamos muy bien por qué decidieron hacer esto así. Bueno, el resto del grupo se fue a un hotel y ya Daniel pues volvió y se hizo pues en día y medio 1.500 kilómetros, porque era Valencia, Almería 500 kilómetros, volver a Valencia, dormir 3 o 4 horitas y volver a venir a Almería con su pasaporte. Anda que organizar todo, Sonia, el viaje para dejarse. Dani, es que tiene que darle emoción a los viajes. ¿A quién se le ocurre? Si no, se nos aburre. Sí. Sí, a mí me gusta hacer 2 mangas siempre.
los viajes. Primero un simulacro y luego ya el viaje de verdad. ¿Y lo que se aprende de estas cositas? Sobre todo de kilometraje, ¿no? Sí, sí. Vale. Vamos, hizo ahí un récord de kilometraje con mal tiempo, ¿eh? Hizo un tiempo de perros. Y entonces, vamos, o sea que se hizo ahí 1500 kilómetros en nada. Y al día siguiente no te creas que pensábamos que estaba mejor el tiempo, en Almería se estaba bien, pero los barcos seguían sin salir. Por lo tanto, preguntábamos en la naviera, preguntábamos en el puerto y, en fin, nos fuimos al final más abajo, ¿verdad, Dani? ¿En qué puerto Sí, fuimos? es que al final el barco no salió y dijimos, nos vamos a acercar a Algeciras porque hay muchos más barcos, cosa que en Almería solo había uno al día. Y la travesía es mucho más corta. Y tuvimos suerte y pudimos cruzar el estrecho. Llegamos de noche, la aduana de Ceuta no había nadie y dije, vamos a aprovechar y cruzamos la aduana. Y así hicimos. Así que yo me hice Valencia-Almería, Almería-Valencia, Valencia-Algeciras, barco, Ceuta, y entramos en Marruecos, en Castillejos, pero el primer pueblo. Sin dirhams, de noche y sin alojamiento. ¿Qué podía pasar mal, verdad? Sí. Y nada, y tuvimos que pasar la frontera de noche, a las 9 de la noche o algo así, era, y no teníamos el alojamiento, claro. Y Dani se conoce bastante bien el terreno marroquí y las costumbres y las personas, pues como suelen, vamos, sus costumbres principalmente. Entonces, en la primera tienda, nada más cruzar los controles, la primera tienda pequeñita, se paró, dice, hay que cambiar el dinero y demás. Como él habla francés, pues entró en la tienda y les preguntó por cambio de dinero y de paso les preguntó si conocían algún sitio donde pernoctar. Y esa misma persona de esa tiendecita de nada, que era nada, dice, sí, claro, tengo aquí sitio. ¿Dónde? Sí, y garaje para las motos también hay. Sí, aquí tenemos todo. Y al lado de la tiendecita abrió una persiana bastante grande. Dice, aquí podéis meter todas las motos. Y nos quedamos todos prendidos. ¿Cómo puede ser? O sea, esa misma tienda nos facilitó un garaje para todas las motos y un piso entero para nosotros. Era un piso de ellos. Y súper bien, todo, ducha, agua caliente, todo lo que hacía falta, cocina, había de todo. O sea, eso fue una suerte y nos cobró nada. Yo recuerdo que salíamos ahí a 10 euros la noche, algo así. Sí, era realmente barato y además esa tienda era frutería, droguería. Y mira por dónde cambiamos dinero, encontramos alojamiento y garaje en esa frutería, droguería. Allí se buscan la vida como sea. Nosotros cuando hemos estado ahora para coger el barco a Génova, las motos estaban metidas en el jardín. En la terraza del jardín teníamos la moto metida. La cosa es contentar a los clientes, como sea. Cabalgar sobre dos ruedas quiero yo y sacar la libertad que hay en mí y vivir mil aventuras donde voy y Estado Civil Motero escuchar hoy. Ya continuamos el viaje por Marruecos, pues
ya intentamos reconectar con la ruta que estaba pensada en realizar y visitamos, prácticamente íbamos directo a Marrakech porque al final estas personas que cruzaron solo el charco se fueron directo a Marrakech. Se ve que cogieron la autopista y fueron ahí, era un punto de encuentro y ahí es donde ya nos encontramos con el resto de personas que habían ahí. Bueno, en fin, aquí lo que hemos aprendido, que no todo el mundo... Es bastante difícil organizar un viaje para otras personas. Cada uno piensa y opina de una manera diferente. Y si esto era un viaje sin ánimo de lucro alguno, o sea, no era para ganar dinero, sino era porque nos apetecía preparar esto para un grupo de amigos y finalmente considero o pienso que como ha sido gratis, pues estas personas han decidido hacer su viaje y luego ya se encontraban con nosotros en algún punto donde ellos decidían o les venía bien y al final, claro, se separan del grupo cuando hay problemas, pues no hay mucho compañerismo ahí. Y hubo problemas al final ahí en Marrakech con las diferentes opiniones, por decirlo de alguna forma. Y claro, y se decidió que continuaran con su viaje ellos, ¿no? O sea que no les hacíamos falta a ellos que continuaran. Y por lo que sé que volvieron a España rápidamente. Y nosotros continuamos y visitamos pues muchas cosas muy bonitas que hay, pues las gargantas de Torre, de Tades, cruzamos el Atlas, fuimos hasta el desierto, lo típico, pues cogimos también una ruta con camello, en fin, probamos leche de camello, hicimos una noche en una jaima ahí en el desierto y bueno, y son vivencias y cruzamos con mucha gente muy, muy atenta en Marruecos y a mí pues me sentí bastante bien. Mejor que una vez visitando Marrakech con avión, porque yo digo, voy a conocer primero Marruecos con un vuelo que es tan barato y no me gustó en absoluto. Sin embargo, con la moto me encantó. O sea, hay muchos lugares muy bonitos, Ouarzazate, muy bonito. Te puedes ir a la playa también a comer pescado recién cogido. Bueno, o sea, estas vivencias son maravillosas, que yo se las recomiendo a todo el mundo. Además, también ganamos una pasajera más, porque una amiga no podía venirse al viaje con nosotros por trabajo, también motera, con moto propia, pero por fechas, por unos días no podía. Entonces se le ocurrió a Sonia la idea y dice, oye, cógete un vuelo de Valencia a Marrakech, casco, botas, guantes, todo el equipo, y eso hizo. La recogimos y continuó el viaje por toda Marruecos de paquete de uno de nosotros del grupo. Es curioso que una persona que no conoce a lo mejor Marruecos, que quiere ir de pasajero con alguien que no conoce realmente, ¿no? Así de sopetón, y prácticamente con lo que lleva encima, ¿no? Sí que no lo conocía al de la moto. Éramos un grupo de amigos ya en Valencia, pero esta chica no podía por calendario. Pero luego, pues todo el viaje que hicimos de Almería hasta llegar a Marrakech, pues le dio tiempo terminar su feria que tenía
y se plantó en Marrakech. Qué bueno. Y bueno, lo vivió en primera fila. ¿Qué moto crees tú que es la ideal para circular por Marruecos? Evidentemente todo el mundo pensamos en motos grandes con mucha capacidad de carga, pero luego pienso que allí no se va a una velocidad como para que tú necesites una 1200 o una 1300, me lo invento. No, a ver, la moto ideal para ir a Marruecos es es la que tengas, cualquiera sirve. Lo mejor, pues según, a ver, si vas a la parte más industrializada y tal, pues con cualquier moto, grande o pequeña, no vas a tener ningún problema. Pero si te vas a meter ya en desierto y tal, en cuanto más sencilla, mejor. O sea, yo, por ejemplo, este año pasado, en octubre, noviembre, tenía un viaje en la mente desde hacía bastantes años que no pude realizar y era ir hasta Dakar en moto. Y bueno, este año me he prejubilado y sí que he podido realizarlo y me he ido con una Royal Enfield, una Himalayan, una 411, o sea, 24 caballos, una moto muy pequeña, muy sencilla, fiable, cómoda, gasta 3 litros a los 100, se puede cargar mucho y decidí irme con esa teniendo otras más grandes. Fue todo un acierto, la verdad. Así que aprovechando que cruzaba Marruecos, en vez de ir por lo rápido, siempre hay alguna región que no conoces y decidí ir a Emilchil y toda la zona del Alto Atlas. Un frío espantoso me hizo en octubre y luego todo por el desierto hasta Ouarzazate. Hablo de carretera, o sea, evitando las pistas. Siempre pisas alguna por necesidad, pero bueno, evitándolas. Y de ahí ya bajé por la costa hasta reunirme, hasta cruzar la frontera con Mauritania. Ahí me junté con 2 amigos, bueno, un conocido y un desconocido, y ahora son 2 amigos, porque ellos sí que iban también a Senegal. Entonces nos vimos ahí en la frontera de Mauritania, la cruzamos los 3 y cruzamos el país en 2 días, porque nuestro objetivo era Senegal. Hicimos noche en Nouakchott y luego ya hasta la frontera de Senegal. ¿Y tú, Sonia, con qué moto fuiste? ¿Fuiste con la Hornet? No, perdón, fue con la Tracer, ¿no? Yo fui a Marruecos con una Kawasaki Z7,5, que es una Naked más dura que dura su asiento. Pero con esa moto, pues la verdad es que he recorrido muchos sitios. Con eso me fui a Marruecos, sí. Y ahí se va a muy poca velocidad. Es más que suficiente. Se puede ir con esa moto perfectamente. No hace falta llevarse un montón de ropa. Si es que si vas a gastar 2 camisetas, digo yo. Porque vas a estar en la moto y ya está, unas zapatillas y andando. Y si te hace falta algo, pues ya compras por ahí, lo que sea. No hace falta ir cargado como hasta arriba. Entonces, más que suficiente, yo llevaba un sobredepósito y un rulo impermeable atado en el asiento trasero. Bueno, yo voy a decir una cosa. No hace falta ir cargado hasta los topes porque vais cada uno en una moto. Cuando vamos, como vamos Isa y yo, los 2 en la moto, tenemos que ir mirando al milímetro qué llevamos y qué no llevamos. Porque son muchísimos kilos lo que pesa la moto. Cuando yo le decía a Peter, ¿no? La moto es que es muy pesada. Él pensaba que era pesada, pero no pensaba que era tan pesada como cuando le dije, cógela y muévela. Cuando la cogió, la movió, dijo, madre del amor hermoso lo que pesa esto.
Sí, al hilo del tema del equipaje y el peso, bueno, totalmente, tienes toda la razón. El ir en 2 motos es el doble de espacio y la mitad de equipaje, o sea, eso es así. Pero yo, por ejemplo, cuando preparo un viaje, pues no sé, tengo camisetas viejas que lo normal es tirarla aquí en tu casa, esta ya está vieja, la voy a tirar. Pues yo no la tiro. La guardo en un lado del armario, voy acumulando y esa ropa me la llevo de viaje. Entonces, yo llego a un sitio, me ducho, me pongo una camiseta limpia, duermo con ella y al día siguiente es la que utilizo para rodar. Llegada la noche siguiente, pues esa camiseta o la lavo o la regalo. Según donde vayas, claro, si vas a Suiza, pues no. Pero si vas a Marruecos, es bienvenida esa camiseta y le alargan su vida útil. De hecho, esa prórroga seguro que es más larga que la que le he dado yo. Te lo agradecen y es una forma de quitarte equipaje durante el viaje. La maleta se va haciendo más pequeña y te queda espacio para meter souvenirs a la vuelta. Bueno, Dani, mientras que no sea Isa, porque Isa cogió y tiró una, pero compró 2. No, pero dejé otra también en los vestuarios. Dejé otra. Digo, por si acaso alguien viene y no tiene ninguna camiseta, se la lleve. Dejé ropa por el camino. Me ha pasado igual cuando Dani estaba diciendo, me ha pasado lo mismo también. Hombre, yo me compré 2 camisetas. Pero dejé 2 camisetas. Entonces llevaba la misma ropa. De vuelta. No, mira, para mí es verdad, es una lucha que ha tenido Dani conmigo en el tema de las ropas, del peso. Y en ya me voy concienciando de que tienes que llevar poquísimas cosas. Y me he llevado alguna camiseta de algodón, porque claro, llevábamos una toalla grande y unas chicas para los 2, ¿sabes? Y me he llevado una camiseta que me acostaba con ella y eso, digo, bueno, pero esa camiseta cuando la lavaba, la usaba como cuando me tenía que lavar pelo, la usaba para secarme el pelo, ¿sabes? Porque no tenía, porque digo, buena idea. Una toalla, porque él decía, es que yo tengo mucho pelo por el cuerpo y la toalla chica se me moja en nada. Digo, bueno, pues dame la toalla, que me dice primero, refriégate para quitarte el agua y así no moja tanto la toalla. Es que aprende cuando no tienes tanto espacio para meter cosas, para tener... aprendes a supervivencia total, vamos. Pero total. Lo ideal es perder por el camino las 2 toallas y entonces cuando dices tú, ¿y ahora qué? Pues con papel o con el secador de alguna habitación o el secador que te dejan cuando conoces a... Estos pañitos de cocina que tenemos en casa, esos paños de cocina son los mismos que yo uso para lavar la moto, que siempre cambio uno viejo por uno nuevo, uno limpio por uno sucio, y los sucios se quedan en casa y la moto siempre tengo un par de ellos. Pues eso me salvó a mí en una acampada. Pues sí. Se me olvidó la toalla. Que yo que se absorbió, lo exprime, lo vuelves a usar y así 2 días, sin problema. Sí. Si al final el ingenio de cada uno es el que hace que sobrevivamos en todas y cada una de las situaciones. La prueba la tienes en Marruecos. Ellos sobreviven con menos de la mitad de lo que nosotros necesitamos. Sí. Bueno, yo convierto la moto en un tendedero directamente. Pero un tendedero de noche y de día. Mientras estoy conduciendo, se seca. Yo llevo toalla, camiseta, calcetines atado entre los pulpos para que se vayan secando. Sí, eso también. La verdad que sí. Entonces, o sea, mi moto, la pobre, es un tendedero. Una tracer tendedero. Yamaha Tendedero Tracer. Mola. Versión exclusiva de Sonia para los viajes.
Os voy a preguntar porque muchos de los que estén escuchando el episodio les gustaría pues saber, por ejemplo, la fotografía por ejemplo, de la BT Bulldog o, por ejemplo, de la Tracer de Sonia. ¿Tenéis redes sociales por donde podamos ver o bichear los sitios por los que habéis estado y demás? Sí, yo utilizo Facebook principalmente y suelo, pues ya a la vuelta del viaje, en regreso a casa, es cuando suelo publicar el viaje. No lo hago día a día como mucha gente, Sonia misma, porque yo qué sé, por seguridad. Yo publico en Facebook. A ver, y siempre al regreso, ya cuando ya estoy en casa, de vuelta, por seguridad, digamos, porque prefiero que no se sepa que en casa no hay nadie, por si entran, como ya nos ocurrió hace año y medio. Entonces yo al final hago un resumen con las fotos y dejo bien claro que estoy en casa y que el viaje ha terminado. A ver, yo por mi nick creo que estoy como Daniel Iuhewe, que es Ina Uhewe, que es Ayuhiwi, son los pronombres personales en inglés, no quería poner más información, ¿no? En Facebook. Oye, Sonia, ¿y tú tienes redes sociales? Sí, yo tengo Instagram y Facebook, donde me pueden encontrar por Sonia Martínez, aunque no sea mi nombre real. Pero bueno, Sonia Martínez, y ahí publico algunas fotitos del viaje. Pues seguramente le echaremos un vistazo al menos para cotillear la fotografía de los sitios que nos has estado comentando. Y a mí sobre todo me interesan las motos. La MT Bulldog me llama la curiosidad saber por lo menos de qué color eres, porque la que yo recuerdo era un negro oscuro, gris oscuro, mate. No sé si es el mismo color que la que tú tenías. Sí, es ese color. Hay demás colores, pero ese es el más lúgubre. Pero no es mate, es brillante. Se habrá quedado mate por el paso del tiempo. O puede ser que mi memoria me haya fallado, porque esta moto realmente es antigua, es de una época, calculo, de los 90 y tantos, ¿no? Sí. No. Esta es de la mía, que creo que era las últimas series, 2005. Ya sería de finales de 90 o por ahí. En fin, chavales, yo por ahí voy despidiéndome de este episodio de Asalto de Mata que hemos estado grabando aquí en los estudios centrales, que tenemos a Daniel, que también tenemos a Isa. Por otro lado tenemos a Daniel también y a Sonia. La pregunta del millón para la pareja que está al otro lado del micrófono. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Estupendamente. Parecía que iba a doler al principio, pero resulta de que luego no lo pasamos tan mal, ¿eh? ¿Y tú, Daniel? Exacto, pues yo siempre digo que lo importante es viajar en moto, pues no, creo que me equivoqué. No es ni viajar en moto, sino con quién viajas. Muy bien dicho. Aunque yo creo que la parte que podemos aprender de toda esta historia es, evidentemente, que no perdamos las llaves, que tengamos la llave de repuesto, que gastemos neumáticos como si nos costara, que nos hagan descuento en la gasolinera por ir y volver de Valencia o de cualquier otro sitio. Pero bueno, al fin y al cabo estas vivencias muchas veces se nos quedan en la retina, pues sobre todo por la experiencia de lo vivido en sí, ¿no? Como te has dicho antes, que se te olvida la llave, que te usamos o no podemos usar camisetas, el no llevar más equipajes de la cuenta. Pero bueno, yo me quedo realmente con todo lo que hemos hablado, pues con esto, con las experiencias. Isa, ¿tú qué tal te lo has pasado? Yo me lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Era un sueño de Dani, pero ha sido el mejor viaje que he hecho. Me he encontrado a gente por el camino estupendo. Cuando estaba agotada he intentado meterme en el esfuerzo y el trabajo que ha hecho Dani para poder disfrutarlo, la verdad, y ha sido un viaje espectacular, muy bonito. Nos hemos encontrado cuando estábamos, porque es el día que conocimos a Pita,
nos habíamos caído de la moto, no encontrábamos ni un sitio donde quedarnos y vino él y nos encontró un sitio, después se quedó con nosotros y cuando llegamos, estuvo 5 días con nosotros, después fuimos a Francia y nos encontramos con Dani y Sonia, la pareja, y bueno, espectacular. ¿Y tú, Daniel Cruzado? Pues me lo he pasado aquí en el podcast genial y en el viaje extraordinariamente bien. Que yo también me lo he pasado aquí muy bien, ¿eh? Pues al principio cuando llegaste nos decías eso, ¿eh? Hombre, ya parece que le estoy cogiendo cuchillo yo al micrófono este. Además que siempre me pones este. Las 2 veces que he venido me ha puesto este, Sí, así pero esta vez que... te lo he puesto más cerquita. Sí, la verdad que sí. Y muy bien. Y aquí ahora pues muy bien, porque la verdad es que la noche que coincidimos y eso, tampoco pudimos hablar mucho de muchas cosas, y hoy me he enterado de muchas cosas también, ¿no? Sobre ello, sobre Dani y Sonia. Ha sido una tertulia muy, muy bonita, Sí. muy chula, la verdad. Que intercambio Sí. de experiencias interesante. Aquella noche que coincidimos en este camping era muy chula porque era curioso. Dani hablaba con vosotros en castellano y yo hablaba con Peter en alemán. Además que tú... Era muy Sí, y además me alegró mucho porque también el no poder no comunicar, porque a mí muchas veces me fallaba el teléfono y no me podía comunicar con Pita. Y muchas veces decía, por favor, y porque no sabré idioma, para poderme haber comunicado más, ¿no? Pero el hecho de que estuvieras tú, supiera alemán y él pudiera también hablar, ¿sabes? Que me gustó, con más fluidez me gustó, sí. La verdad es que sí. Bueno, chavales, yo por mi parte, para despedirme de este episodio, decir que os agradezco mucho que hayáis podido acudir a este episodio, que gracias a Daniel Cruzado y a Isa, que os lo habéis encontrado en este viaje por el Estelvio, y bueno, pues habéis constatado que sois grandes viajeros, y como suelo decir, viajeros anónimos, que tienen muchas historias que contar, y la verdad es que es muy interesante. Pues lo dicho, chavales, como suelo decir, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, supongo que esta pareja que estamos aquí a la nuestra, pues os ha engañado para que vengáis un ratito a charlar un poco de motos, aunque seguramente Isa no hablará nunca. No habla, ¿no? Ella no habla. Sí. ¿O no? O sea que el hecho de que os habéis puesto estas camisetas, que está muy bien, está muy bonita y tal y cual, no sirve de nada. Vale. ¿Hablo yo o habla Daniel o habla Isa? Sí, voy a hablar. Sí. ¿Seguro? Ven, dale un poquito más de ganas por si acaso. Háblame, Isa. Hola. Vale. Dani. Ahora sí, jetzt schon. Hallo, guten Tag. Hola. Como me hables alemán no me entero de nada. Wie geht's euch? Así Es vale, que, ¿no? claro, cuando conocimos a Dani y a Isa, iban acompañados por un alemán en la misma parcela. Sí. Digo, ya habrá aprendido ya alemán. Qué va. Qué roja estoy yo, ¿no? No, en la cámara. No, es que estoy muy roja. En la cámara. Si estoy ardiendo. Bebe agüita, hija. Sí, estoy bebiendo agua. El Federico hay más agua, ¿eh? No, anda, sí que he bebido yo mucho.
Hola, ¿qué tal? Tu cara me suena. Te habías Hola. ido. ¿Qué tal? A ver si ahora Ahora a ver si funciona. retorna Dani. Yo no sé yo, ¿eh? No, te escuchamos, pero no te vemos. El audio lo tenemos. Cosas de la tecnología. Tecnología. Sí. A ver, habla. Sonia, ¿no Sonia, escuchas di a algo, Dani? Es que ¿te te está oigo? hablando. Sonia, ve hacia la luz. No, es que no nos escucha tampoco a Creo nosotros. que no. No, se ha perdido también. Yo os escucho perfectamente. Sí, pero Dani se nos ha Se ha ido. ido. Dani se nos ha ido. Ahora Ahora ha vuelto. ha vuelto. Ahora ha Sí. Mira, Hola. mira a ver si estás pisando el cable del internet, Dani. Él entiende un poquito de eso, ¿eh? Yo te digo que él entiende un poquito de eso. El cable del wifi. Estabas a punto de decirme cómo se llaman tus redes sociales. Y acaba de entrar por el larguero Sonia. Hola Sonia, ¿qué tal? Ahora. Bien. Hola, buenas. Y ahora la vemos y todo. Otra vez. Ya estoy aquí. Pero porque otra se ha vez. puesto por el lado bueno, Ajá. por el lado derecho. Por mi parte, lo mismo que he didicho antes. Esta parte de recorta la Pompi, que suena muy repelente, ¿no? Muy pedante, ¿verdad? Esto lo voy a dejar para las tomas falsas, si acaso.